Buen día, contadores. Antes de comenzar, CADEFI desea que hayan pasado unas felices fiestas, además que este año 2017 sea un año feliz y productivo para todos y cada uno de nosotros. El curso de hoy tocará el tema de las reformas fiscales 2017. Como recordarán, el pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo publicó algunas reformas importantes, las cuales se aplican a partir de este enero 2017. Demos la bienvenida al contador público certificado José Antonio González Castro. Disfruta de tu capacitación. Comenzamos. Bien, buenos días, bienvenidos, buenos días. Vamos a dar inicio. Antes me voy a permitir decirles unas palabras. Bueno, pues antes que nada, buenos días, contadoras, contadores, a ustedes que están aquí presentes y también a quienes nos siguen por internet en todo el país. A nombre de CADEFI les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su preferencia. En este año, la familia CADEFI, que encabeza nuestro director Javier Ávila García, y cada una de las marketing que día a día están en contacto con ustedes, y todos los que elaboramos en diferentes áreas en esta su casa, les deseamos mucha salud y bienestar a ustedes, a sus familiares, así como éxitos y prosperidad para este año 2017. El día de hoy iniciamos nuestros cursos de capacitación y actualización, como siempre, con los temas más relevantes en el mundo fiscal, contable, laboral y seguridad social, y que con gran entusiasmo, mucho trabajo y pasión nos hemos propuesto mejorar y superar lo que hemos realizado el año pasado. Bien, el tema de hoy es Reformas Fiscales 2017, que será impartido por nuestro expositor, el contador José Antonio González Castro, a quien aprovecho la oportunidad para agradecerle públicamente ser parte importante de nuestro crecimiento empresarial. Y también, en nombre de la familia CADEFI, desearle mucha salud, bienestar, así como los éxitos y prosperidad en este año 2017. Y bueno, sin más preámbulo, pues les cedo la palabra para dar inicio a este curso. Gracias. Gracias. Buenos días, fríos días, ¿verdad? Pero bueno, espero que se calienten en el transcurso de la charla. Sean ustedes bienvenidos y reitero las felicitaciones, que tengan un año muy exitoso en todos los sentidos y más en la parte de la salud, que es importante. Si no hay salud, no hay nada. Bueno, dicho eso, hay muchas cosas que platicar, aunque el tema en sí, este tema ya lo hemos platicado muchas veces y este tema se tuvo que haber más o menos analizado desde septiembre, que ya lo conocíamos, 8 de septiembre del año pasado. Y digo 8 de septiembre porque es cuando se manda la propuesta de paquete económico 2017, entonces imagínense, ya tenemos por lo menos 5 meses, 4 o 5 meses que tuvimos que haber conocido el tema. Sin embargo, lo menciono por varias razones, una de ellas es de que hoy por hoy, el día 23 de diciembre del año pasado, se publica la resolución miscelánea que va a estar vigente para el 2017. Y lo menciono porque muchos de los artículos que vamos a ver como reformas fiscales 2017, obviamente no tienen una aclaración plena, porque esa aclaración, la misma disposición dice, las reglas se van a publicar mediante disposiciones generales, es decir, la resolución miscelánea. Bueno, pues el día de hoy vamos a ir jugando un poquito con los dos escenarios. Las reformas que van a estar vigentes 2017 y en algunos casos voy a hacer referencia a la regla miscelánea que ya está vigente. Sin embargo, para muestra un botón, y con esto les voy a demostrar que el fisco también se está equivocando. ¿Me explicó? Nada más un ejemplo, vean. Una de las reformas fiscales que va a estar vigente para el 2017, voy a hablar de RIF, régimen de incorporación fiscal, se modifica el artículo 111. En el artículo 111 de la ley de renta, hablo de RIF para que nos ubiquemos. En este artículo me dice que los RIF pueden optar, finalmente es una opción, por hacer pagos provisionales. Y eso tiene una gran lectura, porque hoy los RIF, lo conocemos como de manera general, no hacen pagos provisionales, hacen pagos definitivos. Y esos pagos definitivos implican que no tienen la obligación de presentar declaración anual. Bueno, pues por lo tanto, con esta reforma cambia el escenario.
Entonces la regla miscelánea me dice, ¿cómo vas a hacer el pago provisional? La mecánica en ley me dice, a los ingresos que tú tienes como RIF, a los ingresos, y ojo, del periodo, ojo con esto, porque si bien es cierto van a seguir siendo pagos bimestrales, pero van a seguir, para el 2017 van a ser pagos provisionales, y ese pago provisional va a ser a cuenta del impuesto del ejercicio. Por lo tanto, si quiero calcular enero y febrero, obviamente sumo los ingresos de enero y febrero, ¿de acuerdo? Puros ingresos, no deducciones, porque es en base a un coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tomo los ingresos del periodo y para marzo, abril sumo enero, febrero, marzo y abril, y para junio sumo desde enero hasta junio. ¿Sí nos vamos entendiendo? Bueno, entonces sumo los ingresos del periodo, desde luego tienen que estar cobrados, nada más para precisar. Le aplico un coeficiente de utilidad en los términos del artículo 14 de la ley del impuesto a la renta. Una de las fórmulas importantes de ese artículo dice, divide la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. ¿Me explico? Pero no me dice más nada la reforma, y es donde entra la regla miscelánea, y vamos a ver qué dice la regla. Vean, y díganme si le entendemos entre todos. La regla miscelánea se las comparto. Esta, que está vigente para el año 2017, para que ubiquen el tipo, la regla, la 3, 13, 16, ahí está, para que lo ubiquen. Y el párrafo que me ocupa es este, dice, para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF determinarán el coeficiente de utilidad de conformidad con el artículo 14, fracción primera de la ley de impuesto a la renta, que es lo que les acabo de mencionar. Dice, considerando como utilidad fiscal la suma de las utilidades fiscales obtenidas en, ¿qué dice acá? En uno de los bimestres. Que aquí, a mi gusto aquí está el error, del ejercicio inmediato anterior conforme al artículo 111 de la ley, y como ingresos nominales considerarán la suma de los ingresos, vean la diferencia, ¿qué dice acá? ¿Qué me quiere decir esto? Así como está escrito, que voy a tomar la utilidad fiscal de un bimestre y dividirla entre los ingresos nominales de todo el año. ¿Dónde está el error? Acá. ¿Qué tendría que decir? Suma la utilidad fiscal de cada uno de los bimestres, ¿o no? Ahí está, para que vean que el SAT también se equivoca. ¿Sí quedó claro? Ahora, si yo lo utilizo así, probablemente me pueda convenir, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer el ejercicio. ¿Me expliqué? Ahora, siguiendo con esta mecánica, y no me quiero adentrar mucho porque si vemos o vemos una cosa, o la reforma o la resolución miscelánea, y menciono esto porque creo que ya está programado un curso de resolución miscelánea, ¿de acuerdo? Siguiendo con la mecánica me dice, ingresos nominales del periodo por el coeficiente de utilidad que tendría que ser la suma de todas las utilidades fiscales entre la suma de todos los ingresos nominales, que los ingresos nominales no son otra cosa que los ingresos cobrados. ¿Me expliqué? Para determinar el coeficiente de utilidad. Sin embargo, tienen que ser del año inmediato anterior. Y una primera conclusión que tienen que saber ustedes. ¿Y qué pasa si el año inmediato anterior, como suma algebraica, me da una pérdida o un exceso de deducciones que puede dar? Sorpresa, no hay coeficiente de utilidad. Y si no hay coeficiente de utilidad, todo el año 2017 me lo llevo planito, no hago pago provisional. ¿Sí me expliqué? O sea, puede ser un escenario interesante. Bueno, ingresos nominales del periodo por coeficiente de utilidad, entiéndase que me da mi base de pago provisional. Y aquí otro punto que viene más abajo, dice, al resultado que se obtenga conforme al primer párrafo, aplica la tarifa acumulada de enero, febrero, marzo y abril, que eso se da a conocer en el anexo 8 de la resolución miscelánea. Entonces, sobre esta base, ¿qué le debo de aplicar? Tarifa del periodo, que es la acumulada, y me va a dar aquí mi pago provisional de impuesto a la renta, sin olvidar otra cosa. ¿Qué dice el artículo 111 respecto al ICR? Hay una tablita inclusive. Y esta tablita dice que por el primer año tengo una reducción del 100%, el segundo año tengo una reducción del 90%, el tercer año 80% y así nos vamos. Para muchos de nosotros, hoy 2017 sería mi segundo año. ¿Me explicó? Pues considerando que empezamos a trabajar a partir del 2014, que es cuando empezó el RIF, ¿me expliqué? Entonces mi reducción ¿de cuánto sería? Del 80%. ¿A qué voy con esto? Que este pago provisional se va a aplicar el porcentaje de reducción. Porque esto viene en la ley de renta. ¿Sí queda claro?
Digo, nada más para que tengan el panorama. ¿Sale? Bien. Entonces vamos a jugar con la parte de la reforma y algunas referencias a la resolución miscelánea. Bueno, dicho eso, vamos a dar inicio formalmente. Por los que no nos conocemos, me presento, mi nombre es José Antonio González, soy contador, soy especialista en impuestos, soy máster en Derecho Fiscal y me ha gustado este negocio desde hace muchos años, así es que bienvenidos y me pueden interrumpir el momento que quieran. Tenemos 5 horas para trabajar, 5 horas que se van muy rápido, entonces después de las 5 horas me da amnesia fiscal, o sea que ya no sé nada, ¿sale? Ok, vamos a iniciar, ok. Empezamos con una reflexión y dice, estar preparado es importante, saber esperarlos aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Aprovechen las oportunidades, señores. ¿Cuál es el programa que vamos a manejar? Cambios en los FDIs de nómina para el 2017. Ahora, vamos a hacer algunas referencias a este beneficio, que aclaro, esta opción que salió publicada por parte de la autoridad fiscal a través de un comunicado de prensa, me dice, y lo llama así, es una facilidad. No quiere decir que sea una prórroga para entrar en vigencia en materia de CFDIs. Al ser facilidad, ¿qué dice, por ejemplo, la resolución miscelánea? Y es donde vamos a jugar con los escenarios. La resolución miscelánea me dice que esa facilidad se puede ejercer por 3 meses, enero, febrero y marzo. Esa facilidad se puede ejercer por 2 meses, enero y febrero. O esa facilidad se puede ejercer por 1 mes, enero. ¿Sí me expliqué? Que no necesariamente pueden ejercer la opción por los 3 meses, ustedes van a decidir, pero el punto importante es, a más tardar el 1 de abril de este año, dependiendo de los meses que hayan ejercido la opción, tienen que volver a reexpedir sus CFDIs, a reexpedir. Y viene una pregunta interesante que lo comenté yo en el curso anterior. ¿Y qué pasa con los FDIs anteriores? Porque va a haber 2 FDIs, uno con la versión 1.1 y uno con la versión 1.2. Yo les decía, por simple sentido común se tienen que cancelar, ¿no es cierto? Pues sorpresa, la regla miscelánea dice que no se cancelan. Entonces va a haber 2, ¿me expliqué? Y eso va a ser interesante porque hoy por hoy, cuando el trabajador presente declaración anual, ¿de acuerdo?, va a tener 2 CFDIs vivos y van a ser 2 tipos de ingresos. Pero a decir del SAT, hoy no se cancelan esos CFDIs, a reserva de que la autoridad después se desdiga, que puede ser el caso. ¿Sí me explicó? Entonces, al igual que ese comentario, vamos a hacer otro tipo de comentarios, como el siguiente. Otra reforma fiscal es que se modifica el artículo 29, letra A del Código Fiscal de la Federación. ¿De qué hablamos? De los requisitos de CFDIs. Y dentro de esa reforma, les adelanto, hay una opción, ¿de acuerdo? Más que opción, hay una obligación de que si se decide cancelar un CFDI, ¿de acuerdo? Y hablo en general de cualquier CFDI, se tiene que pedir autorización de la persona a favor del cual se emitió el CFDI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, alguien me preguntaba, oye, ¿y ahí implica inclusive los recibos de nómina? Según la reforma fiscal, sí, pero ¿qué dice la regla miscelánea? Escuchen esto, que en materia de cancelación de CFDIs, los siguientes conceptos que voy a mencionar, no es necesario la autorización de la persona a favor del cual se emitió el CFDI. Primero, sueldos y salarios. Segundo, asimilables a salarios. Tercero, los que se facturan a través de mis cuentas. ¿Me explicó? Porque a través de mis cuentas hay la factura fácil. Cuarto, las operaciones que sean hasta 5,000 pesos. Hasta 5,000 pesos. 5, las que se cancelen o el que se cancele dentro de las 72 horas a partir de la emisión del CFDI. ¿Me expliqué? 72 horas, que son 3 días. ¿Me expliqué? Eso sí viene en su material, nada más le estoy dando un anticipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a partir del 2017 se equivocan en la emisión de un CFDI de sueldos, salarios asimilables, no es necesario que el trabajador, ¿de acuerdo?, o el asimilable salario les dé la autorización para que ustedes puedan cancelar su CFDI. Es de lo nuevo que viene en la reforma fiscal. Obviamente jugando con la resolución miscelánea. No sé si soy claro hasta aquí. ¿Sale? Cualquier duda sea bienvenida. Por los que ya tomaron este curso dicen, ¿van a hacer lo mismo? No, hay casos interesantes. Bueno, vamos a ver algunas partes de la Ley de Ingresos de la Federación. Hay reformas en renta, hay reformas en IVA, reformas en Código Fiscal de la Federación y desde luego hay reformas a la Ley Federal de Impuestos sobre Automóviles Nuevos. Bueno, empezando con cosas un poquito fuertes. Hoy la propuesta del SAT, salud, la propuesta del SAT es fiscalizar en todos los escenarios. Un ejemplo es esto.
Y le puse a mi lámina lo siguiente: compraste algún inmueble, al SAT le interesa. Y vean que está mandando oficios por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. ¿Con qué intención está mandando este oficio? Para que acrediten de dónde sacaron el dinero para comprar su inmueble. Porque en esta parte, si es que lo leen con calma, ya sabe que compraste un inmueble, ya sabe cuánto te costó, ya sabe en qué periodo lo compraste y ya sabe ante qué notario público lo hiciste la operación. Porque los inmuebles se tienen que hacer la operación de compra-venta ante notario público. Y vean que dice el SAT en su parte final de esta lámina, dice: indique bajo qué concepto recibió el dinero con el cual adquirió el inmueble ya señalado, adjuntando copia de la documentación que sustente su dicho. ¿Me expliqué? Y ¿para quién va la referencia? ¿Para el que vende o para el que compra? Para el que compra. ¿Me expliqué? Porque si no acreditan de dónde sacaron el dinero, se dan dos posibles fenómenos. Primero, lavado de dinero. Y segundo, evasión fiscal. Y el artículo 108 del Código puede perseguir los dos de manera uniforme. ¿Me explicó? De manera simultánea. Bueno, ahí es un primer escenario. Otro segundo escenario en ese sentido, así es que no se sorprendan, fue el periodo llamado el Buen Fin, si usted recuerda. Que este periodo Buen Fin, para que los que son todavía gente de buena fe, este periodo lo emite a través de un decreto el Servicio de Administración Tributaria, es decir, lo está patrocinando el SAT. ¿Me explicó? Y ese decreto para el año 2016 se publicó el 30 de septiembre del 2016 y en la resolución miscelánea, quinta resolución miscelánea, menciona en la regla 1192 que dice que la información que se recabe en ese periodo Buen Fin se le tiene que dar a conocer al SAT a más tardar el 28 de noviembre del 2016. ¿Y de qué información me estoy refiriendo? Vean, primero, el SAT quiere saber el número identificador de la entidad que emitió la tarjeta de crédito. Y aquí estamos hablando de tiendas comerciales, la que quieran, la que quieran. Segundo, quiere saber el SAT la fecha en que se realizó la transacción en ese formato, día, mes y año. Quiere conocer el SAT el número completo de la tarjeta del participante. Si alguien tiene duda, son 16 dígitos. Ahora, voy a hacer un comentario un poquito más adelante. Y ese comentario va encaminado a esto precisamente, que cuando timbren un CFDI de nóminas, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, sí debe de llevar un número de cuenta del trabajador, no del patrón. ¿Me expliqué? Entonces, ese número de cuenta puede ser a 10 dígitos o puede ser a 18 dígitos y es la famosa clave. ¿Me explicó? Y si no tiene número de cuenta y si no tiene número clave, sorpresa, ¿qué debe de llevar? El número de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito a 16 dígitos. Y si no tiene ni uno ni otro, ¿qué tiene que llevar? Su número de teléfono celular. Para que el SAT sepa a quién le están depositando. ¿Sale? Bueno, regresamos con la lámina. Debe de saber el SAT el importe total de la transacción, el número de autorización y dice el número generado por el punto de venta o las últimas 12 posiciones de referencia. Y con esta información, ¿qué va a hacer el SAT? Sorpresa. Primero va a validar si estás registrado o no en el RFC. Segunda, va a comparar las erogaciones con los ingresos y puede darse discrepancia fiscal. O tercero, puede darse el fenómeno del lavado de dinero. ¿Cuáles son las políticas de estos dos ejemplos? Finalmente es fiscalizar al contribuyente. Punto. En eso se resumen los dos ejercicios. Bueno. Empezamos con la ley de ingresos. Dentro de la ley de ingresos de la Federación hay estímulos como este que se da cada año y el estímulo consiste en lo siguiente. Recuerden ustedes que las personas morales que pagan a personas físicas por honorarios y arrendamiento tienen que hacer una retención de ICR y hacer una retención de IVA. ¿Sí me explicó? Por lo tanto, según la ley de renta y la ley del IVA, la persona moral tiene que dar una constancia de retenciones. Y esa constancia hoy tendría que ser digital. Sin embargo, hasta el 2016 se puede imprimir el anexo 1, el anexo 2 o el anexo 4. ¿Me expliqué? Ahora, dicho eso, la facilidad ¿en qué consiste? Que la persona moral puede optar por no proporcionar constancia.
siempre y cuando el prestador de servicio o quien es el que tiene el ingreso por arrendamiento dé un CFDI y en ese CFDI se desglose la retención de renta y la retención del IVA. Y el CFDI va a fungir como constancia de ingresos y retenciones. ¿Me expliqué? Por lo tanto, la facilidad es para la persona moral, no para la persona física, quede claro. La persona física sigue teniendo la obligación de emitir CFDI con IVA, retención de renta y retención del IVA. ¿Sí me expliqué? Sin olvidar, nada más por curiosidad, sin olvidar que el artículo 5 de la ley del IVA, fracción cuarta, cuando una persona moral retiene el IVA, en el mes que retiene, no puede acreditar el 100% del IVA. Digo, nada más recordando, eso no es reforma. ¿Sí me expliqué? ¿Cuánto acredita? La tercera parte. Y las 2/3 partes, ¿cuándo las acredita? Hasta que pague la retención, que regularmente es el mes que sigue. Digo, nada más para que tengan la película completa. Bueno, si alguien no va enganchado, por favor me dice y con mucho gusto retomamos. Ahora, esto lo comento por varias razones y déjenme confesarles o platicarles una experiencia que viví apenas el día sábado. Un contador muy amigo mío me invita a desayunar y me dice, después del desayuno siempre hay una pregunta o para algo te quieren, o sea, porque así son. O sea, no crean que son tan buenas gentes, pero bueno. Pero le acepto el desayuno y me invita a desayunar y dice, contador, a propósito, tengo una duda, ¿me puedes ayudar? Pues ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Bueno, y voy a hablar de esto, Tienen que, esta lámina es desde el año pasado, no es que lo tenga que hacer hoy. Hoy ya debe de estar prácticamente el cierre fiscal, pero el año pasado hablábamos de un precierre para efectos de cuidar el efecto en el coeficiente, el efecto en ICR y el efecto en PTU, ¿no es cierto? Bueno, en el precierre, ¿qué se ve básicamente? Ingresos acumulables, deducciones autorizadas, requisitos de las deducciones, ajustes, todo lo que quieran. Bueno, la pregunta fue la siguiente y es donde quiero que me den su punto de vista. Vean, simplemente es un comentario propositivo. La pregunta es en materia de costo de ventas. Y me dice mi cliente, bueno, en ese caso mi amigo, me dice, oye Toño, yo tengo una empresa que es una comercializadora. Ubíquense, ¿qué tipo de empresa? Comercializadora. Y saca su ley y me lee esta partecita. Y me dice, en materia del costo de lo vendido, dice el inciso A del artículo 39, el importe de las adquisiciones de mercancías disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas efectuadas en el mismo ejercicio. Ahora, ¿esto por qué lo leyó? Porque según él dice que esto es costo de lo vendido. En otras palabras, ¿qué me está preguntando? ¿Las compras las deduzco como costo? Según eso, ¿qué pensarían? Otra vez lo leo para que tengan el dato. Dice, los contribuyentes que realicen actividades comerciales, compra-venta, que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente, el importe de las adquisiciones menos descuentos, bonificaciones. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Que las compras es costo o que las compras forman parte del costo? Que suena igual, pero no es lo mismo. Porque la pregunta va encaminada de que este contador está metiendo todas las compras en el año como costo. Pregunta, ¿es correcto? Y aquí tiene su fundamento, Pero lo que pasa es que hay que saber leer. Y dice, los contribuyentes que realizan actividades comerciales que consistan en la adquisición, enajenación, considerarán únicamente dentro del costo las compras. Pero dice, dentro del costo, no como costo de ventas. Ahora, es donde jugamos con la formulita. Y la formulita me dice, vean, determinación del costo de ventas. ¿Cuál es la fórmula? Y eso viene en la NIF C4, inventario inicial, más, ojo, es donde entra la regla, más compras netas, forma parte del costo. La suma se llama inventario disponible, menos, es la parte importante, inventario final. Y ahora sí que deduzco el costo, no las compras. Y la pregunta es, oye Toño, ¿entonces lo estoy haciendo mal? Tú dime, amigo. Y eso se llama evasión fiscal. Diferente sería un capítulo nuevo como reforma fiscal para el 2017 que se llama opción de acumulación de ingresos, ¿de acuerdo?
para personas morales de mediana capacidad administrativa con ingresos hasta 5 millones de pesos, a partir del artículo 196 de renta. Y ahí de manera literal dice que una de las bondades es que puedan disminuir como deducción, sorpresa, las compras. ¿Me expliqué? Pero es una reforma para el 2017. No quiere decir que las compras sea costo. No, mete las compras al juego del costo. ¿Qué está deduciendo de más? El inventario. Pequeño detalle, ¿no? Por eso es importante eso del famoso cierre o precierre, porque cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere. Ahora, otro detalle, hablando de lo mismo, de verdad que yo entre más veo las empresas, digo, se me hace que el que está mal soy yo, porque siempre encuentro errores. Vean, un ejemplo que se los comenté en un curso. Y creo que hasta, por cierto, traigo la información ahí. A ver si están en el mismo sentido. Vean, revisé una declaración anual, un famoso DEM, por dictamen. Ojo con esto, 2015. Ubíquense en el anexo donde viene la conciliación contable fiscal. O sea, mentalícenlo. ¿Me explicó? Que parte del resultado contable, más ingresos fiscales no contables, más deducciones contables no fiscales, menos deducciones fiscales, ¿de acuerdo? ¿Sí recuerdan esa mecánica? Bueno, entonces, en este ejemplo, determinan una utilidad fiscal en base a ese anexo, voy a poner una cantidad de 2.500.000. Ahí está, ¿de acuerdo? Esta utilidad fiscal, ¿contra qué anexo del mismo DEM debe de coincidir? ¿Sí recuerdan eso? Porque estamos ya casi a un pasito de hacer la anual, ¿eh? Se va a un anexo que se llama determinación del impuesto sobre la renta. Quiero que me vayan siguiendo. En ese segundo anexo que dice determinación de ingresos de impuesto a la renta, dice ingresos acumulables. Y el sistema los jala por default. ¿De acuerdo? Menos deducciones autorizadas, y aquí tiene que ser la captura manual, que es donde se equivocan muchos. ¿Me explicó? Ahora, voy a poner un escenario interesante. Aquí, según el dictamen, les da una cantidad de 3.400.000 menos PTU, porque tiene derecho a disminuir la PTU, ¿no es cierto? Y menos pérdidas fiscales. Y aquí de PTU tiene 900.000, por lo tanto llega a un resultado fiscal de 2.500.000. Y dice el auditor, oye Toño, es que este es el mismo que este. La pregunta es correcto? Vean los números hablan por sí mismos. ¿Es correcto eso? No es correcto. ¿Dónde tendría que ser igual los 2.500.000, la diferencia de ingresos menos deducciones? Punto. ¿Y sobre qué está determinando el impuesto a la renta? Sobre esto. Entonces, ¿está bien la declaración anual? Ahí nada más saquen conclusiones, y es por dictamen. Y yo tuve una cita con el cliente y le digo, ¿sabes qué? Pues tráeme a tu auditor y vamos a corregir eso. La pregunta es, ¿el auditor va a modificar su dictamen? Para que vean que también los buenos se equivocan. Salud. Eso nada más se lo saco como comentario de que estamos haciendo las cosas mal. Y como dice una canción, y el SAT lo sabe. Pero bueno, como los que vienen a este curso todo hacen bien, bueno, no tienen problema ustedes. Ok. Entonces, por eso salió el comentario. Segundo punto, preparé el ajuste por salarios que ya lo deben tener. Y ese ajuste va de la mano con el anexo 1, ¿de acuerdo? Ahora, un detalle para que vayan viendo de qué se trata este negocio. En el anexo 1, ¿qué información me pide? Recuerden un poquito. El RFC del trabajador, la CUL del trabajador, el nombre del trabajador, la área geográfica, en qué estado está trabajando, ¿me explicó? Los ingresos acumulables, los ingresos exentos, si se hace ajuste, si no se hace ajuste. Bueno, pues todo eso me lo va a pedir el anexo hoy de nómina, el CFDI de nómina. Todo lo que venga en el anexo 1. Por eso una regla general es que el timbrado del CFDI de nóminas sustituye el anexo 1. Pero pequeña diferencia, el anexo 1 lo presentamos cada año
Y el CFDI de nómina va a ser por lo menos uno cada mes. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué saco el comentario? Porque dentro de este anexo 1 les voy a demostrar que algo que se debe de hacer y que no lo hacen es cuando te pide una relación de ingresos y lo clasifica el anexo en gravado y exento, ¿no es cierto? Y dentro de esa relación de ingresos, sorpresa, viene un concepto que se llama viáticos. Mentalícelo y lo vamos a ver. ¿Y esos viáticos dónde deberían de estar? En esa relación de ingresos gravados y exentos, en la parte exenta. Por lo tanto, hoy los viáticos deben de estar acá. Mañana los viáticos, al decir mañana me refiero al 2017, se tienen que timbrar. ¡Timbrar! Ahora, la regla miscelánea, saco el comentario por lo siguiente. La regla miscelánea me dice que puedes no dar constancia de viáticos, ¿de acuerdo? Porque si ustedes leen las obligaciones del patrón, váyanse al artículo 99, fracción sexta, y dice que en materia de viáticos tiene que dar una constancia y un comprobante de viáticos. Entonces, hoy la regla miscelánea me dices, no ni el comprobante ni la constancia, siempre y cuando timbres los viáticos a través de un CFDI. ¿Me expliqué? Y esto es interesante porque hoy el SAT quiere saber todo lo que le depositamos al trabajador y dentro de ese todo están los viáticos. ¿Sale? Pero finalmente el comentario va de la mano con que tengo que hacer un ajuste y este ajuste se presenta aquí, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es un poquito la moraleja de esto? De que si hay ajuste, el trabajador no puede y no debe presentar declaración anual. Pero si no hay ajuste, el trabajador debe de presentar declaración anual, porque si no hay un conflicto de intereses. ¿Sí? Esa es la parte importante del comentario. Y al final deben de preparar su declaración de riesgos de trabajo. Y les comparto esto porque el artículo 34 del reglamento de la Ley del Seguro Social prevé de que si la información para efectos de riesgo de trabajo no se las comparte el trabajador, la pueden pedir en este mes, ¿a quién? Al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sorpresa, ustedes se pueden preguntar, oye Toño, pero esto es para Seguro Social. No, jóvenes, ¿qué creen que les va a pedir en el CFDI de nóminas? Esto. ¿Y eso qué lectura tiene? Que el SAT va a estar muy de la mano con el Seguro Social. Y si ustedes comparan la base del SAT con la base del Seguro Social, no es la misma. ¿Dónde hay más gente? En la base del SAT. ¿Por qué? Por los asimilables. Y los asimilables entran en el 21 de la Ley del Trabajo, que es una presunción de la relación laboral. Presunción, salvo prueba en contrario. ¿Me explicó? Y es donde el Seguro Social va a estar muy atento y va a querer cobrar cuota obrero patronal. ¿Sale? Bien.